Muy bien, bienvenidos a todos los que están aquí en vivo y también los que están asistiendo por la grabación. Gracias por estar aquí. Hoy vamos a estudiar la conversión de Pablo, originalmente Saulo y cómo Dios cambió su vida. Vamos a ver cómo Dios tuvo misericordia de Saulo y le llamó y le dio una vida nueva, como uno de los grandes misioneros de la iglesia. Dios muestra la misma misericordia con nosotros. Dios también nos ha llevado a la fe en Jesucristo, llamándonos a través de su palabra, donde nos muestra el único camino al Padre, Jesucristo. Esto es lección 2 de la iglesia cristiana. Y empezamos con una oración. Amado Señor Jesús, te doy gracias porque me hiciste amigo de Dios por medio de tu muerte en la cruz. Te pido que me perdones cuando obro más como un enemigo y no obedezco tu palabra. Que me lleves más cerca de ti y de tu gracias en la cual tú me has salvado y me has mostrado tu amor. Ayúdame, Señor, a mostrar este mismo amor que tuviste para mí con aquellos que necesitan conocerte, a pesar de ser tus enemigos. Amén. Ok, esto es lección 4. Jesús cambia a Pablo. Y la historia es de Hechos 9, versículo 1 a 19. Los objetivos de esta noche son, pues vamos a usar el método de las 4C, otra vez, como siempre, para leer y entender Hechos 9. Y vamos a responder con evidencia bíblica a dos preguntas. La primera pregunta es, ¿por qué Dios llamaría a alguien como Pablo? ¿Y por qué Dios nos llama a servir como parte de su iglesia? Entonces, estos son nuestros objetivos de esta noche y vamos a empezar con captar la introducción, el gancho que nos lleva al tema del día. Y tengo una pregunta, otra vez una pregunta de la tarea para esta lección. Entonces, ¿qué tipo de actividades hacía la iglesia cristiana en Hechos 3? Hechos capítulos 3 a 8. Soy, Sí, adelante, Noralba. bueno, compañeros, muy buenas noches para todos. Bueno, yo observé muy minuciosamente, creo, pues, los milagros. Empezamos con los milagros, donde los podemos encontrar en el capítulo 3, versículo 4, y también en el versículo 5, capítulo 12, ¿cierto? Ahí podemos encontrar milagros. Podemos encontrar la prédica de Pablo y sus apóstoles, o sea, de las nuevas, del arrepentimiento, del perdón y el perdón de pecados, ¿cierto? También vemos una de las actividades que hacen es ganando almas. Aquí lo podemos encontrar en el versículo 4, capítulo 3 al 4, donde numerosas creyentes se suman o sea, hasta llegar a 5.000, sin contar, como dice la palabra, mujeres y niños. También una de las actividades era que oraban en el capítulo 4, versículo 24 al 26. Otro era compartían sus bienes en el capítulo 4, 32, 34. También estaba el servicio del capítulo 6 del 1 al 7 y el último que observé fue que bautizaban. Está en el capítulo 8, versículo 36, 39. Excelente, Noralba. Sí, muchas actividades en la iglesia cristiana. Muy bien, gracias. Alfonso, ¿algo más? Sí, pastor, sí, profesor Luke, cronológicamente, bueno, Hechos 3:1 oraban, Hechos 3:2 al 8
era sanidad del cojo en el templo llamada La Hermosa, Hechos 3:11 al 26, discurso de Pedro en el pórtico, Hechos 4:1-5, anuncian al pueblo la palabra y creyeron, y el número de varones era como de 5,000. Hechos 4:12, prédica de Pedro de Jesucristo, que en ningún otro hay salvación, con señales y prodigios. Hechos 4, del 32 al 37, todas las cosas las tenían en común. Hechos 5:1-11, el querer engañar a Dios, mintiendo, Ananías y Zafira la pagan con la muerte. Hechos 5:12 al 19, muchas señales, maravillas, aumentando gran número de hombres como de mujeres, sanando enfermos hasta con la sombra y sacando espíritus inmundos. Hechos 5:29, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Hechos 40:42, el gozo de padecer a causa de nuestro Señor Jesucristo cuando cayeron en la cárcel. Hechos 6:1-3, tuvieron que elegir a 7 diáconos para que atendieran a las viudas y a la multitud, ellos siguiendo, predicando y enseñando. Hechos 6 del 8 al 15, arresto de Esteban por la prédica de la palabra, colocando testigos falsos con la consigna de culpar a Esteban, diciendo que blasfemaba contra el lugar santo y contra la ley. Hechos 7, defensa de Esteban y muerte del mismo. 48, versículo 48, el Altísimo no habita en templos hechos de manos de hombre, como dice el profeta. Versículo 49, el cielo es mi trono y la tierra los estrados de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? Versículo 50, no hizo mi mano todas estas cosas, terminándolo de crear y durmió. Hechos del 8:1-3, Saulo asolaba a los cristianos o a la iglesia. Hechos 8:4 al 25, por causa de la persecución, todos fueron esparcidos predicando el evangelio. Felipe predicando en Samaria. Hechos 8:26 al 40, Felipe bautiza al etíope, citando el pasaje de las Escrituras como oveja a la muerte fue llevado y como cordero mudo delante de los trasquiladores. Sería todo. Gracias, Alfonso. También una respuesta llena de las actividades. Excelente. Cristina, ¿algo más? ¿Quiere Hola, compartir buenas algo? noches, bendiciones para todos. Sí, yo quiero lo que yo pude, la verdad por el trabajo mucho no pude tomar nota, o sea, leí la Biblia sí, pero me voy a centrar desde el video y el capítulo 3 del versículo 1 al 9. Ujú. Que desde el video, o sea, la introducción a la tarea, pude observar al hombre que se había convertido y sus amistades o conocidos le decían, ¿cómo puede ser? Sabemos quién sos, sabemos lo que hacías. Y el hombre les respondió que él no se cambió a sí mismo, sino que Jesús cambió su corazón. Esto habla de lo que sucede inclusive hoy en día, que aquellas personas inconversas que no experimentaron el amor de Dios nos critican. Nosotros podemos cambiar, sí, obviamente, podemos cambiar nuestras actitudes, pero porque nos dejamos moldear por la palabra de Dios. Él es el alfarero que hace todo hace todo nuevo, hace de nosotros un vaso nuevo. Dios hace todo nuevo en nosotros. Y ahí es donde tenemos que centrarnos en dejar el pasado atrás y seguir caminando como cristianos. Y eso sobre el video. Después el capítulo 3 del versículo 1 al 9 habla sobre la sanidad de un lisiado que pedía limosna, y al ver esto Juan y Pedro les pidió limosna. Y quiero resaltar lo que a mi entender sucede en el versículo 4, cuando Pedro y Juan, mirando fijamente, le dijo, míranos. Y hay dos puntos importantes aquí. Uno, la unidad entre Pedro y Juan. Trabajar juntos, o sea, trabajar en equipo. Y el segundo punto, que cuando le dijo, míranos, porque quería que vea el amor y la misericordia de Jesús. En otras palabras,
Lo que quería era que vea a Jesús, que sería quien haría el milagro a continuación. Y le dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Significa que ya nosotros, que nosotros solo somos instrumentos de Dios. O sea, un canal de bendición a las personas. Pedro subraya que él no hizo el milagro, que fue el poder de Dios actuando a través de la fe del hombre. Es todo. Gracias, Cristina. Muy bien. Y Adal, ¿algo más para compartir? No, pastor, profesor, yo tengo una pregunta. Actualmente, hago una pregunta porque en Hebreos 6, cuando hablan de la elección de los 7 diáconos, mi pregunta es, actualmente en la iglesia luterana, existe ese ministerio, no sé, de la diaconía, donde se seleccionan diáconos. Cuéntenos un poquito sobre el tema. Entonces, la pregunta es de Hebreos 6, Hebreos ¿cierto? 6. Sí, señor. Sí, entonces, sí, no estoy seguro. Podemos hablar un poco más de esto después de la clase esta noche, si quiere. O también otro tiempo también. Pero me gustaría continuar con la lección de esta noche y después, si quiere, podemos hablar un poco más de Hebreos. ¿Está bien contigo? Listo, listo. Tranquilo. Gracias, Adal. Entonces, sí, estas son las actividades y voy a repasarlos rápidamente porque ustedes ya tienen todas estas actividades. Milagros, predicaba a Cristo, predicaba la ley, sufría con gozo. Continuamos. Tuvo dolores de crecimiento. O sea, aumentó el número de creyentes y era una iglesia multicultural. Los apóstoles no podían hacerlo todo. Tuvieron que reorganizarse. El equipo de 7 diáconos apoyaba a los apóstoles, quienes se dedicaban al 100 a la palabra y a la oración. Y la última, lo siento, los dos, fue perseguida la iglesia y también cuando estaban predicando, también estaban bautizando a la gente. Entonces, estas son las actividades de la iglesia en Hechos. Continuamos entonces a la historia de esta noche. Es contar y voy a contar la historia voy a leer la historia usando la traducción de Dios habla hoy. Es más sencillo para compartir una historia, entonces voy a usar esto para leer la historia de esta noche. Ustedes han oído, ya han oído en el video y también han leído en sus Biblias y ahora pueden, solo tienen que escuchar a la historia otra vez y después vamos a contestar las preguntas de considerar y consolidar. Entonces empezamos con la historia, Hechos 9, 1 a 19. Mientras tanto, el fariseo Saulo no dejaba de amenazar de muerte a los creyentes en el Señor. Por eso se presentó al sumo sacerdote que le pidió cartas de autorización para ir a las sinagogas de Damasco, a buscar a los que seguían el nuevo camino, es decir, los creyentes, tanto hombres como mujeres, y llevarlos presos a Jerusalén.
Pero cuando ya se encontraba cerca de la ciudad de Damasco, una luz que venía del cielo brilló de repente a su alrededor. Saulo cayó al suelo y oyó una vez de la decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo preguntó: ¿Quién eres, Señor? La voz le contestó: Yo soy Jesús, el mismo a quien estás persiguiendo. Levántate y entra en la ciudad, ahí te dirán lo que debes hacer. Los que viajaban con Saulo estaban muy asustados porque habían oído la voz, pero no habían visto a nadie. Luego Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos no podía ver. Así que lo tomaron de la mano y lo llevaron a Damasco. Allí estuvo 3 días sin ver y sin comer ni beber nada. En Damasco vivía un creyente que se llama Ananías, a quien el Señor se le presentó en una visión y le dijo: Ananías. Él contestó: Aquí estoy, Señor. El Señor le dijo: Levántate y vete a la calle llamada Derecha, y en la casa de Judas pregunta por un hombre de Tarso que se llama Saulo. Está orando, y en una visión ha visto a uno llamado Ananías, que entra y pone sus manos sobre él para que pueda ver de nuevo. Al oír esto, Ananías dijo: Señor, muchos me han hablado de ese hombre y de todos los males que ha causado en Jerusalén a tu pueblo santo. Y ahora ha venido aquí con autorización de los jefes de los sacerdotes a llevarse presos a todos los que invocan tu nombre. Pero el Señor le dijo: Ve, porque he escogido a ese hombre para que hable de mí a la gente de otras naciones y a sus reyes y también a los israelitas. Yo le mostraré lo mucho que tiene que sufrir por mi causa. Ananías fue a la casa donde estaba Saulo. Al entrar, puso sus manos sobre él y le dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús, el que se te apareció en el camino por donde venías, me ha mandado para que recobres la vista y quedes lleno del Espíritu Santo. Al momento cayeron de los ojos de Saulo una especie de escamas, y recobró la vista. Entonces se levantó y fue bautizado. Después comió y recobró las fuerzas y se quedó algunos días con los creyentes que vivían en Damasco. Esto es la palabra de Dios. Entonces, con esta historia vamos a pensar en algunas preguntas. Primero de considerar, vamos a hablar de estas preguntas rápidamente, porque nuestro enfoque es las preguntas de consolidar, específicamente ley y evangelio en estas preguntas. Pero primero, rápidamente, las preguntas de considerar. Entonces, ¿quiénes son los personajes de esta historia? Los personajes son Ananías, Saulo, Jesús, el Espíritu Santo, los que venían con Saulo y los discípulos. Muy bien, gracias. Excelente, Cristina. Continuamos entonces los objetos de esta historia. Profesor, los objetos son las cartas, la luz, el suelo, los ojos, la comida, la bebida, las tazas y las escamas. Muy bien. Excelente. Continuando, la próxima pregunta. ¿Dónde ocurrió la historia? ¿Alfonso tiene esta respuesta o no? Sí, sí la tengo. Ocurrió camino a Damasco en el día, en una casa y en Damasco.
Excelente, sí, la casa de Judas. Muy bien. Gracias. ¿Y cuándo ocurrió la historia? ¿Armira tiene esta o no? Ocurrió después de que Jesús subió al cielo y después de la muerte de Esteban. Sí. También podemos decir que ocurrió cuando Pedro se dirigía hacia Damasco. En ese momento que él se iba dirigiendo en el camino fue cuando se encontró a Jesús llamándolo Saulo, Saulo. Imagino que también ocurrió en ese momento. Claro, después de la conversión de Saulo sería, que ahí pasaba a llamarse Pedro. Sí. Muy bien. Sí, excelente. Entonces, continuamos con la última pregunta de considerar el problema en esta historia, un problema, y también si hay una solución a este problema. Profe, yo veo el problema como más viable es la persecución, o sea, la persecución de Pablo hacia los creyentes del Señor. Y la solución es cuando Dios se le aparece, o sea, hay unos instantes donde ya Pablo pierde su vista, se desmaya, entonces eso es como la solución al problema. O sea que Gracias, sí hay Noralba. solución. ¿Otra vez, Cristina? No, o sea que sí, que se soluciona el problema con toda esa Sí, situación que pasó, se solucionó todo. sí, Gracias al poder y la gracia de Dios. sí, excelente. ¿Alfonso tiene algo más o no? Sí, pues la cuestión era la persecución de la iglesia, de los primeros discípulos y los primeros cristianos. La solución, pues concluye con la conversión de Saulo. Ananías es parte de la solución porque Jesús lo manda a orar por Saulo, aceptando y bautizándose. Sí, excelente. Y Jorge también, adelante. Bendiciones, amado. Sí, hermano, Bendiciones. el problema se da solución al momento cuando el Señor le habla a Ananías y se cumple la profecía de que él levantaría un predicador a los gentiles. Porque usted sabe que la palabra dice que la promesa pues, fue dada para el pueblo de Israel, pero por cuantos ellos en su incredulidad fue dada para todos los que hacemos parte de otras naciones. Entonces ahí se da el cumplimiento totalmente del problema. Excelente, Jorge. Muy bien. Sí, la única cosa que voy a agregar es, la pregunta es si los discípulos recibirán los discípulos a Saulo, porque Saulo fue sí, en contra de ellos y ellos sabían esto, pero sí hay una solución también a este problema. El Señor le habla a Ananías en una visión para ir a Saulo. Entonces, excelente. Continuamos entonces con las preguntas de consolidar. Con 4 preguntas resaltamos el pecado, las buenas noticias de Dios y la aplicación para nuestras vidas. Amén. Entonces, la primera pregunta tengo la respuesta aquí. ¿Cuál es el punto principal de la historia? Pablo también, conocido como Saulo, fue convertido por Jesús y llamado a ser el mensajero de Dios, de Jesús, a muchas personas. Entonces, esto es el punto principal de esta historia, de la conversión de Saulo. ¿Qué pecado veo en esta historia? Y confieso en mi vida. Profe, yo veo el pecado en el capítulo, en el versículo 1, donde dice, mientras tanto Saulo pronunciaba amenazas en cada palabra. Entonces, para mí el pecado es la amenaza con cada palabra que Saulo pronunciaba, ¿cierto? Y cómo lo veo en mi vida. O sea,
Soy consciente de que a veces con palabras hiero, a veces con palabras ofendo, con palabras de pronto que a veces no son intencionadas, pero para las otras personas pueden ser mal escuchadas o mal vistas. Entonces es una de las formas como yo veo el pecado de mi parte. Ujú. Gracias, Noralba. Jorge. Sí, así como dice la hermana, el pecado que se puede ver en esta historia era número uno, la persecución. Era un problema grande, al igual eso cohibía a los primeros primitivos de la iglesia. Entonces, ese era el pecado grande que en ese tiempo, la gran persecución que prohibía la expansión del reino de Dios, pues que no lo pudo. Y cómo confieso eso en mi vida, claro, muchas veces nosotros nos convertimos en perseguidores de la iglesia. Nosotros creemos muchas veces que todas las cosas que le vienen a la iglesia del Señor es por causa del enemigo, pero muchas son causantes de nosotros mismos. Nosotros nos convertimos en perseguidores, nos convertimos en homicidas porque no le brindamos el afecto a los hermanos que se merecen, como dice la palabra en Salmo 133, estar todos unánimes, así como estaba ahí el pueblo empezando, dice que estaban todos unánimes cuando vino el Espíritu Santo. Entonces, esto es lo que debemos cuidar hoy en día, que nosotros no seamos unos perseguidores, no seamos unos asoladores de la iglesia, no seamos homicidas, porque muchas veces eso pasa en nuestras vidas. Nosotros lo hacemos y ahí es donde debemos nosotros reconocer si estamos fallando y estamos pecando ahí. Gracias, Jorge, por esta conexión a nuestras vidas. Excelente. Alfonso. Sí, bueno, aquí yo veo mucho por parte de Pablo, dice, ¿qué pecado veo en esa historia y confieso en mi vida? Fanatismo, falta de fe, persecución, muerte. Pablo era una persona muy avesada. De hecho, él era un maestro y pues todo un maestro ortodoxo donde ponía al límite su creencia del judaísmo, ¿sí? Dominando el plateo o la Torá, ¿sí? Por eso él era muy celoso en las cuestiones de Dios y creyendo que pues persiguiendo a los primeros cristianos, a los discípulos, creyendo que iban en contra de la creencia, pero pues a fin de cuentas le hace el llamado, ajá, y convirtiéndolo. Nosotros también tuvimos que haber tenido con Cristo en algún punto de nuestra vida al hacer llamados, ajá, y eso también dependía del carácter de cada uno de nosotros, ¿sí? Si éramos violentos, pues Dios iba a hacer el llamado o o mansamente, ¿no? Pero sí siempre Dios escoge la forma de cómo hacernos el llamado. Gracias, Alfonso. Profesor, Sí. algo también muy importante que yo veo, o sea, cuando pronuncian que Pablo era pues cuando decía que amenazaba también con palabras y estaba ansioso por matar los seguidores. Aquí cuando nos hablan de la palabra matar, me imagino no, estoy segura que es matarlos físicamente, ¿cierto? Y yo lo veo, por ejemplo, en la vida de ahora, o sea, no solamente es matar a la persona físicamente, estamos matando a las personas espiritual, moralmente, emocionalmente, con nuestro mal testimonio, con nuestra forma de vivir, cuando realmente somos cristianos hacia el mundo, hacia nuestros familiares, nuestros amigos, y una forma de matar a estas personas que es de esta forma, dando un mal testimonio con nuestras acciones. Interesante. Gracias, Noralba. Comparto, profesor, lo que dice Noralba, porque a veces
nosotros inconscientemente, por la felicidad que nos produce el haber llevado un alma a Cristo, a veces, o sea, sí, nos ponemos felices, pero terminamos en muchas ocasiones y tenemos que pedirle perdón a Dios porque a veces nos vanagloriamos y Dios no está de acuerdo con eso. Acá, por ejemplo, en esa historia por la fe, dice en el versículo 16 del capítulo 3, dice, por la fe en el nombre de Jesús, Él ha restablecido a este hombre a quien ustedes ven y conocen. Esta fe que viene por medio de Jesús lo ha sanado por completo, como les consta a ustedes. O sea, todo es a través de Dios y no, nosotros, como ya dije anteriormente, solamente somos un canal de bendición, un instrumento en las manos de Dios y no tenemos por qué vanagloriarnos. Ujú. Gracias, Cristina. Muy bien. También tenemos algunos comentarios en el chat. Muchas gracias. La única cosa que voy a agregar es pues el comentario que yo también fui enemigo de Jesucristo. Desde nacimiento, quien necesitaba ser convertido en su Hijo a través de la palabra y el bautismo. Entonces podemos ver esto también de nuestras vidas como Saulo. Excelente. Ahora el Evangelio. ¿En qué versos y palabras de esta historia veo el amor de Dios para conmigo? Cuando somos llamados por Él, tal vez, ¿Somos llamados por Él? Ujú. al igual que Saulo fue llamado, al nosotros ser llamados, pues ahí se refleja el Evangelio, ya que Ujú. somos escogidos para ser sus hijos. Excelente, sí. Qué buena noticia. Ujú. Profesor, cuando habla en el versículo, en el capítulo 15, que dice que somos instrumentos de Él. Me parece, pues, de parte de Dios muy bonito, muy generoso, que nos Noralba, utilice a nosotros. es un poco difícil oír. Lo siento. Tal vez es su Ahí me micrófono. escuchan bien. Ahora sí, es un poco más. Sí, Bueno, o sea, hablaba que, o sea, excelente. lo bonito es cuando Dios, o sea, dice en su palabra que nos utiliza como instrumento. O sea, Ujú. ¿quiénes somos nosotros Chao, Cami. para que Dios nos utilice como ese instrumento para ir y llevar lo más valioso que Él tiene, que es su palabra? Entonces me parece de parte de Dios muy generoso utilizarnos a nosotros pecadores para ir a llevar su palabra. Ujú. Gracias, Noralba. Adal, ¿quiere compartir algo? Sí, profe, a mí me gusta mucho cuando en el texto, pues, uno ve, digamos, esa oportunidad que Jesús le da a las personas y en especial pues, a Pablo cuando le dio la oportunidad también de arrepentirse por todo lo que había hecho y de bautizarse y de ser seguidor de él. Entonces, Pablo pues empieza todo este proceso y mire que él empieza pues a predicar y a llevar el evangelio. A mí eso me parece como bien bonito cuando tenemos esa oportunidad de hacer como hizo Pablo, de arrepentirnos, de bautizarnos, de llevar el evangelio y de convertirnos en un fiel seguidor de Cristo. Gracias, Adal. Ahora, adelante. Sí, cuando Dios le dice cuando Dios dice que por qué tenerle miedo a un hombre que ora. Entonces, Dios nos invita a que oremos. Ujú. Gracias. Excelente. En el perdón que Dios nos da siempre,
Y después también podemos ver cuando le saca las camas a Saulo, que fueron provocadas por él mismo, Ujú, o sea, lo perdona y lo llama para que lo sirva. ujú. Ahí hay amor. Sí, excelente. Ujú. Sí, podemos ver el amor en el bautismo también. Sí, hay algo más que quiero compartir. Tengo una nota aquí. Pablo, el apóstol, usó la palabra gracia más de 100 veces en sus cartas. Esta palabra llegó a ser tan importante en su vocabulario a causa de lo que el Señor había hecho por él cuando Saulo era fariseo. Y esta palabra tiene la misma importancia en nuestras vidas también. Y porque la gracia de Dios es un regalo de salvación para nosotros. Ujú. Excelente. Ok, continuamos entonces con la última pregunta de consolidar. ¿Qué pediré que Dios obre en mí para poner en práctica esta palabra de Dios? Profesor, algo que siempre he pedido y seguiré pidiéndole y en este momento logro la oportunidad que me da primeramente la palabra de Dios, es, o sea, que Dios me llene de esa misericordia para con mi hermano, así como Él tuvo misericordia de Pablo, a pesar de lo que era Pablo antes, o sea, que Dios me ayude a mirar a mi hermano así como Él vio a Pablo. Eso le pediría yo al Señor. Gracias, Noralba. ¿Alguien más? Un comentario. Jorge, adelante. Hermano, pues lo que podemos pedir es que sea Dios, pues dándonos a nosotros, pues ese, esa cualidad y esa facultad que tuvo Saulo en su conversión a Pablo, de tener ese amor por las almas, que nunca trató de ofender a nadie, nunca trató de discriminar a nadie, nunca trató de alejar a nadie. Todo lo hizo fue con toda la intención de que las almas se unieran y pudieran creer y obedecer y trabajar en todo lo que se relacionaba con la obra evangélica de nuestro Señor Jesucristo. Ujú. Muy bien. Yo le pediría más sabiduría al Señor. Y está Excelente. dicho, dice la palabra, quien quiera sabiduría, pídasela a Dios. Ujú, Yo le pediría más sabiduría, más entendimiento en la palabra para poder predicarla con denuedo. ujú. Gracias, Cristina. Alfonso. Sí, sí, profesor, mucha sabiduría, fortaleza, disciplina y perseverancia. Y que lo de la oración, que pues queme Él con el carbón del Espíritu Santo mis labios, mis pensamientos, Amén. mi alma, mi ser, para que yo pueda Amén. dar palabra tal y como es. Ujú. Gracias, excelente. Sí, y también que al igual que el apóstol Pablo, yo hablé sobre lo que hizo Jesucristo por el mundo, como nos lo hace saber en su palabra. Excelente. Entonces, estas son las preguntas de consolidar. Continuamos con los otros objetivos de esta noche. Responder con evidencia a estas dos preguntas. Primero, ¿por qué Dios llamaría a alguien como Pablo? Y vamos a contestar esta pregunta
esta noche. Entonces, primero un poco de Pablo. Claramente, Saulo o Pablo no creía que Jesús de Nazaret era el Salvador prometido, el Mesías. Era un fariseo que creía que una buena relación con Dios y la salvación dependían de la vida que él vivía. No creía en salvación por fe. Era 100% judío y 100% ciudadano romano, y es elegido por Dios para ser un puente entre los judíos y los gentiles, y para llevar un mensaje de salvación que por muchos años se enfocaba en el pueblo judío, pero que ahora tiene que ser predicada a los gentiles y a todos los pueblos del mundo. Y respiró amenazas de muerte contra los creyentes. Entonces, esto es un poco de Pablo. Entonces, la pregunta es, ¿por qué Dios llamaría a alguien como Pablo para ser apóstol y misionero? Porque el Señor elige, busca lo vil del mundo para avergonzar a los que se creen más y para demostrar ahí su poder. Porque en nosotros, en nuestra debilidad, se perfecciona el poder de Dios. Gracias, Cristina. Sí, podemos leer en una carta de Pablo a Timoteo estos versículos. ¿Hay alguien que puede leer esta diapositiva para nosotros? Doy gracias a Cristo Jesús, nuestro Señor, que me fortaleció porque me consideró fiel al ponerme en el ministerio, aun cuando antes yo había sido blasfemo, perseguidor e injuriador. Pero fui tratado con misericordia, porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor en Cristo Jesús. Ahí, en donde dice incredulidad, era uno de los pecados que no nombramos hoy. Sí, excelente. Entonces, pues el Señor Jesús le había dado a Pablo toda la fuerza y la habilidad para servir. Y en Filipenses 4 es un versículo conocido, 4, versículo 13. Todo lo puedo en Cristo Me que me fortalece. fortalece. Sí. Amén. Entonces, sí, es por la gracia de Dios. La gracia de Dios, la misericordia que Él tiene para Pablo. Y dice en versículo 14, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Pues sí, las necesidades de Pablo eran grandes, pero la gracia de Dios, el amor inmerecido que lo llevó a alcanzar a Pablo, era aún mayor, más que suficiente. Entonces, un poco más de Pablo. Esta palabra es fiel y digna de ser recibida por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Sí, podemos ver en este versículo que obviamente Pablo es un pecador, de los cuales yo soy el primero, dice Pablo. Y podemos pensar en esto que también el amor de Dios es para Pablo y es para nosotros también. Entonces, esto es un buen ventaja cuando Pablo está compartiendo la palabra, puede compartir esto con todos los pecadores
que él también es pecador. Y Dios ama a todos. Y los últimos versículos para esta pregunta. ¿Hay un voluntario que puede leer estos versículos? Profesor, dice Gracias, Nora. 1 Timoteo 1, 12, 18. Pero por eso fui tratado con misericordia, para que en mí, en primer pecado, perdón, vuelvo y empiezo. Pero por eso fui tratado con misericordia, para que en mí, el primer pecador, Jesucristo, mostrara toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, al inmortal e invisible, al único y sabio, Dios, sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Excelente. Dios había cambiado lo peor de Pablo en un propósito útil. Y el peor de los pecadores fue un ejemplo para los futuros creyentes, un ejemplo para mostrar la misericordia ilimitada de Dios para revelar su paciencia, que es infinita. Un comentario más sobre esta pregunta. Sí, entonces, ¿por qué Dios llamaría a alguien como Pablo? Pues para mostrar su amor para él y el amor que tiene para todos los pecadores. Un ejemplo de un pecador que también puede compartir la palabra. Nosotros también podemos hacer lo mismo en nuestras vidas. Y todo por la gracia de Dios. Excelente. Entonces continuamos con la última pregunta. ¿Por qué Dios nos llama a servir como parte de su iglesia? Vamos a ver Efesios 2, 1 a 10. Entonces, primero los primeros 3 versículos. Un voluntario que puede leer estos, por favor. En otro tiempo, ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. ¿Ahí me detengo? Continúa, por favor. 3 En también. este tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. O sea que Dios nos llama para salvarnos, para sacarnos, para limpiarnos, para sacarnos, meter su mano y sacarnos de ese barro del lago cenagoso Sí, no por su gran tenemos amor. nada que podemos ofrecer. Como Pablo somos pecadores. Exactamente. Sí, el pecado es una condición hereditaria que tenemos nosotros desde el nacimiento. Y con razón el pecado nos hace ser merecedores de la ira de un Dios santo y justo. Y somos espiritualmente muertos y enemigos de Dios. Entonces no tenemos nada que podemos ofrecer
pero por la gracia de Dios, Dios nos escogió. Continuamos. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia ustedes han sido salvados. Y Amén. unión con Cristo Jesús. Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales, para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia, que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Amén. Sí, entonces, pues Dios tiene gran amor para nosotros y es misericordioso. Dios nos dio vida con Cristo, se refiere al milagro de la conversión en esta parte. Pues, y la resurrección de Cristo es nuestro también. Amén. Entonces, los últimos versículos. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios. No por obras, para que nadie se jacte. Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Es un regalo inmerecido el que hayamos sido salvados por medio de la fe, porque Amén. Dios nos da la fe salvadora como un regalo. Y aquí Pablo dice, no salió de ellos mismos, es el regalo de Dios, no es por obras. Entonces la conversión del pecador es una obra de Dios. Muy bien, excelente. Esto es todo lo que tengo esta noche. Un comentario antes de terminamos con la tarea y una oración. Alfonso. Sí, en este punto a destacar tenemos en Efesios 2:4, dice, pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. Y el otro punto sería Efesios 2:8, porque por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Ujú. Ujú. Y sería eso. Sí, sí, gracias. Y confiamos en esto. Excelente. ¿Otro comentario? Ok. Excelente. Entonces, la tarea para la próxima clase es el martes de la semana que viene. Y la tarea es ver el siguiente video para la lección 5. Leer Hechos 13 a 52 en sus Biblias. Esto es el primer viaje de Pablo, misionero, viaje misionero. Y darles un vistazo a los capítulos 10, 11 y 12 de Hechos. Y también pensar un poco más o escribir un poco más de la pregunta de esta noche. Esto es una pregunta en el proyecto final. ¿Por qué Dios llamaría a alguien como Pablo? Esto es una pregunta del proyecto final. Entonces, esto es todo para esta noche. Voy a
terminar con la bendición. El Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelve el Señor su rostro a ti y te conceda la paz. Amén. Amén. Gracias a todos esta noche por estudiar Amén. y estar aquí. Muchas gracias. Feliz Bendiciones. noche, Dios les bendiga. Dios los Dios le bendiga a bendiga, todos. profesor. Bendiciones a Gracias. todos. Hasta el martes, nos vemos. Hasta el martes. Excelente.